Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. En esta ocasión, el consejero Juan Carlos Cisneros nos va a presentar una interesante charla. Quédese con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa de La Urna. Antes que nada, les queremos desear, a nombre de todo el Instituto Electoral de Coahuila, a nombre de la consejera presidenta Gabriela María de León Farías, a nombre del Consejo General, le queremos dar la bienvenida a este programa de La Urna en este 2022. Y bueno, pues nos da mucho gusto arrancar con el pie derecho y por eso le damos la bienvenida al consejero Juan Carlos Cisneros Ruiz. Consejero, ¿cómo está? Feliz año antes que nada. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy feliz año a todos, a todas las personas que nos hacen favor de estar atentos a este programa de La Urna. Como bien adelantó Memo, de parte de todo el Instituto Electoral de Coahuila, nuestros mejores deseos para que este año sea de prosperidad, de salud sobre todo en esta época y de cuidarnos todos. Muchas gracias por acompañarnos en este inicio de este nuevo año 2022. Claro que sí, en nombre de la consejera presidenta, del Consejo General y del secretario ejecutivo, se les da la más cordial bienvenida a La Urna en el 2022. Y bueno, vamos a hablar de un tema que habíamos tocado previamente, pero ahora vamos a ver particularidades que se viven en nuestro México contemporáneo, aunque usted no lo crea. La verdad es que va a estar muy interesante. Le invitamos a que se quede con nosotros. Es la observación electoral. Consejero, en el cierre del 2021 estuvo por ahí usted como observador electoral, vimos algunas de sus transmisiones que hizo en redes sociales, pero hay cosas bastante interesantes que hay que compartirle a la ciudadanía de Coahuila de cómo se vive un proceso electoral en Chiapas. Así es. Bueno, primero quiero empezar explicando un poco. Nosotros en nuestro país integramos desde la gran reforma electoral constitucional un sistema nacional electoral donde se encuentra el Instituto Nacional Electoral, pero también se encuentran 32 organismos públicos locales electorales, entre ellos el Instituto Electoral de Coahuila y también el Instituto Electoral Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. En ese sentido, todos los organismos electorales estamos en constante comunicación para poder compartir experiencias, poder compartir ideas, poder compartir buenas prácticas y también poder asistir como observadores, como visitantes a sus procesos electorales. En ese marco, el año pasado, a finales del año pasado, en el mes de diciembre, el Instituto Electoral del Estado de Chiapas tuvo a bien invitarnos a poder asistir a una elección por usos y costumbres indígenas. Es muy importante señalar que este tipo de elecciones se rigen por un principio constitucional que ampara a las comunidades indígenas para poder elegir a sus representantes mediante sus usos y costumbres. Esto es, si bien es verdad que aquí en Coahuila nosotros conocemos normalmente los procesos electorales con mesas directivas de casilla, urnas, partidos políticos, candidatos, campañas, también es verdad que hay poblaciones indígenas en nuestro país que tienen otros mecanismos diversos para la elección de sus representantes. Entre ellos, por ejemplo, la Asamblea General a mano alzada, donde todo el pueblo concurre en la plaza principal y designan a sus representantes alzando la mano y estableciendo de esta forma una suerte de democracia muy directa, democracia en vivo. En ese sentido, el Instituto Electoral de Chiapas, como coadyuvante del órgano electoral indígena, porque hay un órgano electoral indígena que organiza todo el proceso electoral. El órgano electoral oficial no organiza el proceso, sino que lo organiza un organismo electoral indígena designado por la propia comunidad. Tiene su presidente, sus secretarios, sus consejeros, para poder llevar a cabo el proceso electoral. Entonces, en ese sentido, es que tuvimos la oportunidad de ser invitados para poder ser observadores electorales en ese proceso.
Y era importante asistir porque hay que recordar que aquí en Coahuila nosotros tenemos comunidades indígenas que, si bien es cierto, no tienen la población en grado demográfico, estadístico, como la tienen otros estados del país, como Oaxaca, como Chiapas, como Tabasco. La realidad es que los derechos de estos pueblos no se miden por el número de habitantes, sino por el valor intrínseco que tiene el derecho constitucional de elegir a sus representantes por sus usos y costumbres. En ese sentido, la experiencia de poder ir a presenciar esa actividad es muy valiosa, y máxime porque los pueblos indígenas suelen ser muy celosos de sus procesos y no aceptan con mucha facilidad que personas ajenas participen, así sea de observadores en los mismos. Por eso fue una excelente oportunidad de poder participar y de aceptar la invitación que nos hicieron consejeros del Instituto Electoral de Chiapas, con los cuales tuvimos un acompañamiento muy importante para poder asistir a este evento que se celebró el 15 de diciembre en el municipio de Oschuk, que es un municipio indígena. Se encuentra hicimos el viaje en aproximadamente 50 minutos, son unos 40, 45 kilómetros de San Cristóbal de las Casas. Ese municipio de Oschuk es un municipio en el cual predomina la etnia indígena Tzetzal. Obviamente hablan ese dialecto Tzetzal. De hecho, el nombre de la comunidad quiere decir tres nudos, y forma parte de los Altos de Chiapas, que es una zona que muchos recordarán por ser origen ahí del movimiento zapatista, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Son municipios indígenas donde hay autogobiernos muy consolidados, tienen ellos su propia policía comunitaria, sus propias autoridades que ellos mismos designan de acuerdo a sus usos y costumbres, y obviamente tienen una fuerte presencia en todas las comunidades. La cabecera, si bien es importante, tienen otras muchas comunidades y barrios muy extendidos, y todos ellos participan en estos ejercicios democráticos, como ahorita comentaremos. Por último, quiero nomás puntualizar, la observación electoral es una parte fundamental y esencial de todo proceso electoral, porque permite al final del día que ojos ajenos puedan presenciar los procesos electorales sin tener mayor compromiso con ninguna parte, y permitan, por un lado, para el observador adquirir conocimiento y experiencia de cómo se llevan a cabo esos procesos electorales, pero también permite, en su caso, poder aportar una visión de lo que ocurrió para que las propias autoridades electorales puedan asumir aquellas áreas de oportunidad en las que puedan ir mejorando esos procesos electorales. Eso es lo que te podría comentar, Memo, en esta primera parte de lo que es los primeros antecedentes de esta observación electoral en el municipio indígena de Oschuk. Es OXCHUC, Oschuk, que es el municipio indígena, comentamos, se encuentra en el estado de Chiapas, en los altos de ese estado. Claro que sí. Consejero, en programas anteriores, aquí en La Urna, estuvimos platicando respecto a la observación electoral. Incluso por ahí mencionó usted que ya anteriormente, antes de ser consejero del Instituto Electoral de Coahuila, había sido observador electoral. ¿Con qué expectativas viaja Juan Carlos Cisneros antes de toparse con una realidad que ahorita nos va a platicar un poquito más ya de ese proceso electoral o de esa jornada electoral? Pero ¿con qué expectativas iba Juan Carlos Cisneros? ¿Qué esperaba encontrar en Chiapas en esta participación? Fíjate, es una muy buena pregunta. Obviamente tú partes con cierta expectativa. La primera expectativa, obviamente, era de conocer de primera mano la integración de esta democracia en culturas indígenas. Hay que recordar que nosotros tenemos una cultura democrática basada en muchos principios: profesionalismo electoral, objetividad, y de alguna suerte el poder encontrar a una comunidad indígena con sus propios usos y costumbres nos permite hacer un contraste
con lo que vivimos. Entonces, mi primera expectativa era poder llegar a conocer un poco en vivo de lo que es porque además la observación electoral tiene que ser en vivo. La observación electoral no puede hacerse a través de Facebook, no puede hacerse a través de libros, de revistas. Tú tienes que estar presente para poder conocer de primera mano con tus sentidos qué es lo que ocurre. Porque además hay temas que no puedes ver en una transmisión en vivo. Hay circunstancias que se dan y que solamente las puedes percibir estando ahí. Entonces, mi primera expectativa era en ese sentido, el poder contrastar. No teníamos, la verdad, y siendo muy honestos, no teníamos mayor información del contexto. El Instituto Electoral de Chiapas amablemente nos ofreció, y así se lo comenté al consejero que nos hizo el favor de invitarnos, nos hizo por ahí el favor el día previo a la jornada electoral del día 15 de diciembre, el día 14, de darnos una amplia explicación sobre todos los antecedentes que conformaban este proceso electoral y así indígena y así poder tener una claridad. Pero yo creo que la primera expectativa era esa. Obviamente no tenía todo el contexto que después nos permitió encontrarnos con una realidad muy interesante, muy diferente a lo que hemos vivido en cualquier proceso electoral en el cual yo había asistido como observador. He estado afortunadamente en varias entidades y en varios procesos electorales y sí, fue una experiencia inédita, fue una experiencia totalmente diferente. Así es. ¿Cuál fue la primera cuestión que saca Juan Carlos Cisneros de balance y dice, esto es completamente diferente? Al momento de llegar a Chiapas, me imagino que se van siguiendo ciertos protocolos de cualquier observación electoral, pero ¿en qué momento dice, aquí me espera algo totalmente diferente o esta cuestión es totalmente distinta a la que he vivido anteriormente? Fíjate que la primera parte y la más relevante tal vez donde nos dimos cuenta de que había una situación que era totalmente diferente a lo que habíamos vivido fue cuando llegamos al aeropuerto de Chiapas y nos hizo el favor el Instituto Electoral de ahí de podernos trasladar a San Cristóbal de las Casas. La persona del Instituto Electoral de Chiapas nos fue dando una pequeña introducción del tema y haciendo además algunas advertencias sobre varios puntos que eran importantes. Por ejemplo, nos fue puntualizando la importancia del respeto a la comunidad indígena, no interactuar, no criticar, no juzgar, ser siempre muy respetuoso de todo lo que ellos hacían o decían. De alguna suerte ellos tienen una cultura basada en temas ancestrales que son muy propios, en los cuales hay ciertas posturas sobre muchos temas, sobre el tema, por ejemplo, del papel que tiene la mujer, del papel que tienen los símbolos en el bastón de mando, por ejemplo. Ahí tú no puedes tomarle fotografías a las autoridades sin antes pedirles permiso. Ahí, inclusive en muchos pueblos, hay una especie de casetita donde te preguntan a qué vas a entrar a qué vas a entrar al pueblo, qué es lo que vas a hacer. No es un tema en el cual nosotros tengamos como aquí en Coahuila que tú puedes ir a cualquier municipio y tú entras al municipio y la gente te recibe, ¿no? Allá hay ciertos protocolos que parten de su propia cultura. Entonces, la primera parte que sí al menos en lo particular, me causó cierta nota distintiva fue esa, decir, oye, en estos municipios a los que van a ir son municipios indígenas, son municipios que tienen sus propias culturas, sus propias reglas, uno tiene que seguirlas, acatarlas, ser muy puntual respecto a ello, aunque no las compartamos, aunque no las consideremos, no puedes tú hacer ninguna reclamo, ninguna queja al respecto. O sea, tú tienes que mostrarte muy respetuoso. Esa tal vez fue la primera puntualización de que estábamos entrando a lo que iba a ser un proceso electoral inédito. Claro que sí, y tan inédito que ahorita nos va a platicar algunas cuestiones que se viven completamente diferentes, alejadas a como vivimos las elecciones en algunas otras entidades de este México tan rico en diversidad de usos y costumbres. Vamos a ir a una pausa, ahorita regresamos, consejero, si me lo permite, regresamos y nos platica. Ya, yo sé que ya él lo hizo de una manera breve, pero me gustaría ahondar un poquito más eso de a mano alzada, una elección que difícilmente pudiéramos imaginar que se siguen llevando a cabo, pero que así es en algunas partes de nuestro México.
Vamos a una pausa, regresamos, no le cambie, está usted escuchando y viendo La Urna. Ya regresamos y estamos en su programa de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila, y está con nosotros el consejero Juan Carlos Cisneros Ruiz. Consejero, antes de irnos a la pausa comercial, hablábamos de esta modalidad de votación que se tiene en algunas comunidades de Chiapas, en donde estuvo usted por ahí como observador electoral. Mencionaba que esto de la mano alzada es como se hace en una escuela, en un salón de clase, o como lo hacemos con los amigos a levantar la mano y votar. Así se siguen llevando a cabo elecciones en México en este momento en algunas comunidades. Es correcto. Mira, ya el día de la jornada electoral, como te comento, el día previo tuvimos por ahí una amplia explicación por parte del personal del Instituto Electoral de Chiapas, que actúa en coadyuvancia y en apoyo al órgano electoral comunitario, pero respetando su libre autodeterminación. Ellos, el Instituto Electoral de Chiapas, coordinó la parte de observadores para podernos trasladar, porque además tú no puedes llegar por tu cuenta al municipio. ¿No pueden entrar cualquier persona a la elección? No puedes entrar al municipio en forma libre si no eres del municipio. De hecho, al momento de entrar al municipio, ya aproximándote hacia lo que es la plaza principal, hay filtros en donde la gente te van revisando. ¿Por qué? Y te explico un poco el tema. Nosotros nos citaron muy temprano en la madrugada prácticamente, porque venía gente también. Yo ya estaba instalado en San Cristóbal, venía otra gente de Tuxtla Gutiérrez. Alrededor de las 6 de la mañana nos citaron para podernos reunir, darnos las últimas indicaciones y poder partir todos juntos al municipio. No es factible que llegues tú por tu cuenta, tenías que necesariamente ir en compañía del personal del instituto, porque además las acreditaciones se nos iban a entregar hasta el municipio, llegando al municipio, lo cual ocurrió así. Es aproximadamente 1 hora de camino, es un viaje por parajes hermosos, realmente los Altos de Chiapas son hermosos, es una parte de sierra fría, neblinosa, muy hermosa, muy hermosa. Llegando al municipio, nos bajamos, los vehículos no podían entrar, los vehículos nos dejaron lo más cercano, aproximadamente unos 1 kilómetro de la plaza principal. Ya nos fuimos caminando las cuadras y antes de llegar, como 2 cuadras antes de llegar, nos encontramos con un filtro. Se instalaron varios filtros y por cada filtro entraban las personas dependiendo de la comunidad donde estaban ellos registrados. Ahí la gente del Instituto Electoral de Chiapas nos entregó los nombramientos para poder ingresar y pero ya nos permitieron de esa forma poder llegar a la plaza principal. El municipio de Chuc tiene alrededor de 40,000 habitantes y en la plaza caben alrededor de unas 10,000 personas, 11,000 personas aproximadamente. Llegando ahí, nos instalaron ahí en la plaza principal, montaron una suerte de templete improvisado. Estaba la concha acústica normal donde se hacen los eventos del municipio y adicionalmente pusieron, les digo, una suerte de templete improvisado de madera con algunas sillas y pues ahí nos ubicaron. Ese fue el acuerdo que tuvo el órgano electoral comunitario y ahí nos tuvieron. A partir de ese momento pudimos empezar a ver cómo se empezaba a llenar la plaza de personas que entraban por las diversas rutas. Cada ruta traía comunidades dependiendo de dónde se ubicaba la ruta, era la comunidad. Tenían listados que previamente habían hecho llegar, se cotejaban con la credencial para votar e iban pasando las personas. El órgano electoral estaba ubicado en la concha acústica, estaba el presidente, el secretario, los concejales. Ahí estuvimos desde las 8 de la mañana hasta cerca de las 11 de la mañana, 11:30, que dio inicio el proceso electoral. El proceso electoral es un proceso totalmente atípico. El órgano electoral, el presidente, empieza dirigiendo unas palabras, enseguida pasa una persona de la comunidad a dirigir una oración, todo esto en idioma tzetzal. Teníamos un traductor por ahí que nos iba dando los pormenores básicamente de lo que iba pasando, aunque también
se intercalaban algunas palabras en español, entonces sí teníamos un conocimiento aproximado de lo que se iba, tratando. El pueblo acudió, en ese momento habría más de 10,000 personas ubicadas en el pueblo, ahí están las fotografías que subí en mis redes sociales, donde se ve la magnitud de la asistencia del pueblo. En ese momento, el órgano electoral declara iniciado el proceso electoral. Eran 10 candidatos a alcalde, 5 hombres y 5 mujeres, y era un poco, los iban llamando uno por uno. Entonces, si al candidato uno, fulanito de tal, y esa persona venía desde donde estaba con su gente, porque los 10 candidatos es uno por cada comunidad. Entonces, de donde se ubicaba esa comunidad, ahí en la plaza, venía caminando el candidato, algunos con bastón de mando, otros sin bastón de mando, y llegaban hasta la concha acústica, subían, y ahí el presidente, el secretario del Comité Electoral Indígena, procedía a decir su nombre y a pedir la votación a mano alzada, 3 veces. Decían, por ejemplo, Memo, y ya por Memo, ¿quién vota? Y alzaban la mano. Y después volvía a repetir el nombre de la persona otra vez y volvía a pedir otra vez que la gente votara a mano alzada. ¿Y había una persona contando o cómo le hacían ahí cuando pasaba eso, consejero? Hay unos escrutadores que se sitúan al frente de la concha acústica, que es una especie de media luna, y ellos empiezan a contar. Es un conteo, como se dice, a ojo de buen cubero, vamos, son 10,000 personas. No puedes contar uno por uno. Ellos cuentan aproximadamente. Se dividen como por sectores y cada uno de los escrutadores como que cuenta cada sector. Por eso se pide 3 veces que se vote por cada uno. Una vez que se votó 3 veces por el primero, sigue el segundo, el tercero y así sucesivamente hasta llegar al 10º. Obviamente, en cada uno de ellos hay la gente alza la mano, hay manifestaciones de apoyo, pues hay también manifestaciones de no apoyo. Digo, son 10,000 personas, o sea, hay de todo ahí. Y el tema transita por la vía de que en una estimación que hacen los escrutadores, pues van determinando un número aproximado de votos para cada uno de los candidatos. ¿Y cómo es, qué se siente en ese momento? ¿Cuál es el ambiente que priva en un proceso de este tipo, en ese momento cuando están por ahí votando, levantando manos y todo eso? Son sentimientos muy complejos. En primer lugar, porque por un lado estás viendo la presencia de un acto democrático puro, o sea, es la mano alzada, es la decisión del pueblo de frente a una comunidad, o sea, no es un voto secreto, es un voto directo, es un voto público. Entonces, es interesante, por un lado, porque si sientes, bueno, esa emoción de ver, pero por otro lado también percibes una sensación más compleja, que es una sensación de que efectivamente hay, y se nota además, emociones muy a flor de piel por parte de los participantes. Estás hablando de que cuando la gente se manifiesta así de esas formas, pues manifiestan sus gritos, su apoyo, su sentimiento de apoyo hacia su candidato o su candidata, pero también notas que hay sentimientos de rechazo hacia los otros candidatos. Entonces, son situaciones muy complejas, la verdad. ¿El resultado lo dan en ese mismo momento? ¿Determinan quién es el ganador o la ganadora? Es correcto, una vez ya que se realizó ese procedimiento, a través de lo cual se van situando todas las personas, se les van llamando una por una. No están los 10 al inicio arriba, se les va llamando una por una y se van abriendo paso con su comitiva y hasta llegar al punto de que ya suben. Una vez de que están los 10 ahí enfrente y que ya han votado 3 veces por cada uno de ellos, los escrutadores se juntan con el órgano electoral y ahí mismo hacen la estimación de quién ganó y ahí mismo hacen la proclamación de cuál es el candidato o candidata que ha ganado. Lo hacen ahí mismo, de inmediato, o sea, no es un tema de que voy a esperar como nosotros vamos a hacer el escrutinio y cómputo y después vemos, ¿no? Es ahí mismo se hace el escrutinio, pero se hace un escrutinio basado en lo que los escrutadores vieron al momento de
de hacer el conteo de la mano alzada. Y se da con tranquilidad el resultado, es decir, quienes no hayan sido los ganadores lo toman con tranquilidad. ¿O qué le tocó vivir en ese momento, en esta elección, consejero? Fíjate que ahí, y yo quiero ser muy puntual en ese tema, el observador tiene que poder ver en forma directa lo que ocurre. Una vez que concluye la elección y ya se empieza ahí a generar la posibilidad del sentido de algún candidato, los ánimos sí se empezaron a caldear de alguna suerte. Nosotros en el templete que estábamos instalado, gente de alguno de los candidatos empezó a subirse a ese templete construido de madera y bueno, ya empezamos a ver que si había algún riesgo de permanecer ahí. La gente del Instituto Electoral de Chiapas, que era la que nos coordinaba, nos pidió que bajáramos del templete. Ya una vez abajo nos pidió que saliéramos de la plaza y saliéramos del perímetro y nos dirigiéramos hacia el exterior, donde ya nos iban a retirar en atención a que no había condiciones para poder seguir permaneciendo. Y así lo hicimos. Ya no pudimos observar directamente el resultado. Hay que recordar que el observador electoral, una de sus principales premisas es que la observación no puede llegar al punto de arriesgar la integridad o la seguridad de los observadores. Tú como observador tienes que tener plena conciencia de en qué momento tienes que retirarte de un proceso electoral, porque al final del día no tienes las garantías suficientes para poder seguir desarrollando la observación en términos pacíficos. Nosotros lo que hicimos todos los observadores y observadores que estamos ahí, pues fue retirarnos. Y nos retiramos en un momento oportuno. Tuvimos noticias posteriores del desarrollo, pero como ya no las pude yo observar en forma directa, no podría yo dar alguna manifestación en ese sentido. Lo que sí te puedo decir, y eso lo pudimos saber por el propio órgano electoral de Chiapas, la elección no pudo concluir de la mejor manera. No ha sido posible la instalación de la autoridad municipal electa, pero bueno, al final del día son temas que tienen que decidir los propios pobladores de Oshchuk. Al final de cuentas, ellos en esa autodeterminación tendrán que resolver los conflictos que haya habido y para poder desahogar y poder tener una autoridad municipal que esté plena y funcionando. ¿Cómo armonizar estos sistemas con el resto del sistema de electores nacional en temas relevantes? Por ejemplo, la participación de la mujer indígena. Es un tema muy delicado, es un tema muy complejo, es un tema que sí se tiene que trabajar mucho. Yo te puedo decir que de lo que observé, la inmensa mayoría, y la inmensa mayoría es la inmensa mayoría de los asistentes a la asamblea eran hombres. Y si bien es cierto que había 5 mujeres como candidatas, hubo muestras de rechazo hacia ellas por parte de muchos de los asistentes, chiflidos, palabras, señales, vamos, que claramente denotarían violencia de género política. O sea, eso nos debe de quedar claro. La situación de la mujer no puede, bajo el argumento de los usos y costumbres, no puede permitirse su no participación o una participación forzada o una participación en la cual hay violencia política. Yo creo que esa parte se tiene que avanzar. Los usos y costumbres, la cultura indígena no tiene que ser un pretexto, no tiene que ser un impedimento para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales. No debe de ser. Yo lo que vi es que en esa parte todavía falta mucho y mucho es mucho por avanzar en ese proceso de armonización. Está bien, es su cultura, son sus usos y costumbres, pero hay derechos humanos como el derecho humano de la mujer a participar en forma libre, en forma auténtica, forma real y democrática en los procesos electorales, que no pueden estar bajo la condicionante de usos y costumbres. Así es, consejero. Desafortunadamente el tiempo vuela, el tema es bastante interesante. No sé si algo que yo no le haya preguntado quisiera platicarnos ya de manera final. Solamente quisiera hacer aquí patente mi agradecimiento
a las autoridades electorales del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Chiapas, que amablemente nos hicieron la invitación, que amablemente nos acompañaron en todo el proceso y, como he dado cuenta, estuvieron al pendiente tanto de mantenernos informados, de darnos las indicaciones necesarias y también de cuidar nuestra propia integridad física en este proceso. Agradecerles a ellos por todas sus atenciones. Claro que sí, consejero, pues muchísimas gracias, siempre un placer tenerlo aquí con nosotros en la urna. Muchas gracias y de nueva cuenta que todo este año para todos los que nos escuchan, nos ven en este programa de la urna, sea de lo mejor. Claro que sí, muchísimas gracias, consejero. Muchas gracias también a todas las personas que nos vieron y nos escucharon en La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes y un feliz 2022. Hasta luego, muy buenas tardes. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.